¿Ya? ¿Va a salir en grande o...? ¿Sale así? Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero que quería es, presentarme. Soy Elena Urquía, soy la vicedecana de Relaciones Internacionales, y disculpar a Alfonso Palacio, que es normalmente el vicedecano que vosotros conocéis de posgrado, pero tenía una tesis y se disculpa para todos, ¿no? Entonces, para mí es un honor presentar a Jorge Onrubia, al profesor de siempre de esta universidad. Es licenciado y doctor por esta universidad y ya os digo, es un honor. Además presenta un tema muy actual, que es el efecto, el impacto, simulación de la nueva reforma fiscal, con lo cual entiendo que vais a disfrutar todos. Los coautores son de CDA también, igual que él. Y Carmen Marín, pues enhorabuena, y Julio López Laborda, de la Universidad de Zaragoza. Deciros, del currículum de Jorge, no acabaría, ¿no? Tiene múltiples publicaciones en múltiples revistas, tres tramos de investigación reconocidos, editor, coeditor, revistas nacionales, internacionales, de economía, de hacienda pública, en fin. Muchas gracias, Jorge. Agradecer también al Departamento de Economía Aplicada 6, que es el que ha organizado toda esta ponencia. Es la quinta sesión del ciclo de seminarios de investigación. Y pues nada más, adelante. Gracias. Muchas gracias, Elena, por la amable presentación. Espero no defraudar las expectativas. ¿Qué tiempo tengo aproximadamente? Entre 45 y 50 minutos. Y luego no se lo agradecido al descansan, pero Víctor Hernández para descansar. Sí. Intentaré no apurarlo mucho. Bueno, cuando me invitaron a dar esta sesión del seminario de investigación de la facultad, pues me planteé qué paper contaros, y en aquel momento, sin ninguna duda, elegí este, que estaba muy reciente. Esto pasó prácticamente un poquito antes del verano. Acabábamos de terminar el trabajo Julio López, Carmen Marín y yo, y el trabajo tenía una oportunidad temporal indudable, ¿no? Lo que pasa es que esto me suena, ¿no? Porque yo trabajo fundamentalmente dentro de mis áreas de investigación. Quizás la prioritaria es el análisis económico de los impuestos y por tanto de las reformas fiscales, y esta misma introducción que acabo de hacer creo que la he hecho ya muchas veces en mi vida, porque si hay algo que realmente cambia a una velocidad vertiginosa, son los impuestos, son los sistemas tributarios, con lo cual, desde luego, para el que quiera investigar en este área no le va a faltar el trabajo, ¿no? Y casi va a estar acabando una cosa y va a tener que empezar otra. De hecho, haré una referencia en este trabajo a una parte que ha cambiado mínimamente, porque vamos a estudiar la reforma, vamos a ver la evaluación que hemos hecho de la reforma de IRPF última, que en principio, cuando se aprobó por el Parlamento en noviembre del año 2014, era una reforma diseñada para entrar en vigor sucesivamente en 2 años, en el 15 y en el 16, pero a ninguno de los que estáis aquí se os escapa que allá por el mes de julio el gobierno, vía Real Decreto Ley, anticipó, no todo, pero la mayor parte del cambio que estaba previsto que entrara en vigor en 2016, lo anticipó a julio del 2015, fundamentalmente con un efecto en las retenciones de las rentas del trabajo, ¿verdad? Que seguro que percibisteis unos pocos euros más de renta. Vais a ver que obviamente nosotros no hemos modificado todo el estudio, entre otras cosas, porque como es sucesivo, de alguna manera, además el año base, ya lo anticipo, vamos a hacer todas las referencias de la evaluación a 2014, con lo cual, de alguna manera, simplemente, como vamos a dar los datos de los 2 periodos de reforma consecutivos, lo que ha pasado es que ahora
parte de ese efecto está anticipado a 2015, ¿vale? No todo, insisto, no todo, porque incluso hay algunas medidas de la reforma que se proyectaban hasta 2018, así que algunas, pero vamos, sobre todo las que tenían que ver con las tarifas se habían adelantado. Para organizar el paper lo tenéis disponible, se os ha repartido, se puede descargar en la página de CEDEA, y el anexo estadístico, que son como 100 páginas con todo el output que sale de los ejercicios de microsimulación, están allí. De hecho, el paper tiene un formato, pertenece a la colección de Policy Papers, y realmente es un documento bastante ejecutivo. Son unas 20 páginas con los resultados analizados, pero bueno, no tiene demasiada chicha de los números que hay detrás, están todos en el anexo estadístico, y bueno, y en la versión que estamos haciendo ahora para publicar en una revista, etcétera, pues evidentemente aparece más de metodología, ¿no? Pero eso sí que yo quiero esta tarde contaros algunas cosas, pensando en el auditorio fundamentalmente, aparte de los colegas de la facultad, los que agradezco que estéis aquí escuchándome, pero bueno, pensando también en los alumnos de doctorado, algo que os pueda ser útil, ¿no? Es decir, quería hablaros sobre todo en la primera parte también de microsimulación, de cómo podemos utilizar los microdatos tributarios para hacer este tipo de cosas, como las que se hacen en el paper. Eso obviamente no está en el paper, pero algo de mi tiempo dedicaré a ello. No sé por qué me sale arriba. Sí. ¿Vale? No se puede tocar. Vale. Bueno, pues nada, lo tenéis ahí el papel. He organizado la presentación conforme a esta estructura, como os decía, aparte de motivar el porqué de este trabajo. Básicamente hay un primer bloque de metodología, que era esta que me estaba refiriendo, en el que hablaremos del tipo de bases de datos que utilizamos. Como casi siempre, estas bases de datos tienen un desfase temporal, y por tanto, cuando hicimos el trabajo, los últimos, los más recientes, los microdatos más recientes disponibles de IRPC eran los correspondientes al ejercicio 2011 de IRPC. Por tanto, si queríamos hacer una evaluación bastante precisa de la reforma, nos teníamos que situar, como ahora razonaré, en el 31 de diciembre de 2014. Por tanto, teníamos que actualizar estos microdatos, una tarea nada complicada, y de hecho, nada sencilla. Y de hecho, procedimos a hacer incluso, lo veremos también, una doble actualización para tener un contraste de robustez de la primera, ¿no? Porque las especiales circunstancias económicas que a ninguno se os escapan de estos años, con la crisis económica, nos han hecho cambiar incluso los procedimientos habituales de actualización de estos datos. Casi siempre, yo llevo haciendo ejercicios de evaluación de reformas de IRPC pues desde los años 90, casi siempre tirábamos de IPC. Es decir, tirar el IPC para actualizar datos en una situación económica como la actual es absurdo. Veremos que el escenario realmente más plausible, que es el sobre el que prácticamente contaré todos los resultados, va a diferenciar por fuentes de renta las tasas de evolución de cada tipo de rendimientos. Y bueno, de hecho ya empieza a haber algunos datos, porque como esto no para evidentemente, pues ya hay liquidaciones del impuesto para el año 2013, etcétera, y bueno, parece que no nos hemos alejado demasiado al actualizar la base de datos, evidentemente no con IPC. Pero también es cierto que hemos hecho también todos los cálculos y todos los números también con la base de datos actualizada a IPC para ver un poco la robustez. Los resultados tampoco cambian demasiado, pero sí que hay algunas rentas concretas como las del capital financiero, las que van a la base de ahorro del impuesto, que sí que han tenido un comportamiento peculiar cuanto menos, y hay una parte de la reforma que les afecta muy de forma directa, como es la supresión, ya hablaré de ello dentro de un ratito, de la exención de los primeros 1.500 euros de dividendos, ¿de acuerdo? Que si yo no tenía bien capturado el pago de dividendos a 2014, posiblemente sí que influyera un poquito los resultados, y de hecho ya veremos que afina, creemos, bastante bien. ¿Vale? Y luego la propia definición, bueno, están los ejercicios de simulación, ahí gastaré tiempo en explicaros cómo se hacen este tipo de trabajos, y luego
la propia definición del concepto de renta gravable para todo el análisis distributivo, ¿no? Es decir, tenemos una información que está muy pegada a las definiciones fiscales, a las definiciones que usa el impuesto y por tanto que se vierten en los impresos de declaración del impuesto sobre la renta y que por tanto son las variables que tenemos en nuestra base de datos, ahora hablaré de ellas, pero para hacer un análisis distributivo necesitamos definir una renta gravable lo más cercana a un criterio económico de renta y a partir de ahí, bueno, pues qué cosas sumamos, no sumamos, para intentar que no se nos escapen efectos de la reforma, ¿no? Por ejemplo, esto que acabo de mencionar de la exención de dividendos, es decir, si hasta la reforma había 1.500 euros los primeros de dividendos exentos y a partir del año 2015 dejan de estarlo, si yo uso la renta simplemente como la base imponible que usa el impuesto, me estoy perdiendo esa parte, con lo cual tengo que engrosar aquello para ver el efecto que tenían esos 1.500, etcétera. Entonces, bueno, hay que hacer un poquito de arquitectura con los datos, bueno, vamos a contar eso. Eso es la parte metodológica. Entraré en los resultados, ¿sabes? Los resultados del trabajo son interesantes y además incluso iban más allá de nuestra intención inicial, puesto que tenéis dos sillas ahí, es que me hago ya un poco ahí de pie estar. Los resultados terminamos extendiéndolos porque nos planteamos el trabajo inicialmente de forma más modesta, pero terminamos al final siendo bastante faraónicos y al final acabamos no construyendo un simulador de IRPF, sino realmente acabamos simulando el IRPF para las 15 comunidades autónomas, bueno, más Ceuta y Melilla también, para poder, con tratamientos fiscales, unos porque tienen capacidad normativa en el caso de las comunidades autónomas sobre determinadas piezas del impuesto y en el caso de Ceuta y Melilla pues porque también el impuesto les da tratamientos territoriales específicos, con lo cual, bueno, era interesante hacer el ejercicio por comunidades autónomas, con lo cual hay muchísimos datos que contar, pero básicamente lo que el trabajo pretenden, sus objetivos, es medir el impacto recaudatorio de la reforma con aquella secuencia temporal 2015-2016 que inicialmente estaba en la ley de 2014, aunque ya sabemos que hay una parte sustancial de la reforma de 2016 que se ha adelantado desde julio de este año. Hacer un análisis distributivo, fijándonos en los cambios en progresividad y cambios en redistribución de la reforma, y luego haciendo un análisis de ganadores y perdedores, pero extendido, que es de las pocas veces que se ha hecho ahora con cierto detalle, por perfiles de los contribuyentes, ¿no? Tanto cuando las rentas mayoritarias que componen la renta de cada declarante son más del 50% de una determinada fuente o más del 90%, luego viendo por tamaños familiares, por formas de tributación, bueno, creo que sacamos una foto bastante completa de lo que ofrece la reforma y luego unas breves conclusiones. Vale. Bueno, en parte en esta presentación yo creo que la motivación pues ya está sobre la mesa, ¿no? Era estimar esos efectos recaudatorios y distributivos de la última reforma del impuesto sobre la renta. Esta reforma estaba diseñada para que entrara secuencialmente en vigor en los ejercicios 2015 y 2016. Hago un paréntesis, un comentario aquí. Esta es una moda que desde hace unos cuantos años o en las últimas reformas de IRPF pues se ha hecho su hueco esto de aprobar reformas que secuencialmente entran en vigor, ¿no? Es algo que luego tiene la caducidad que tiene, porque con los cambios electorales y tal, o incluso los propios gobiernos, como hemos visto, las anticipan. Es una forma un poco peculiar de legislar, pero bueno, es la moda, con lo cual habría que evaluar esto. Lo digo ahí, no se tiene en cuenta esa anticipación de la tarifa del Real Decreto 9/2015. El método de evaluar básicamente es utilización de técnicas de microsimulación, se hacen diferentes ejercicios de microsimulación y la fuente de información original que manejamos es la muestra anual de declarantes de IRPF de 2011 que elabora la Agencia Estatal de Administración Tributaria y que difunde el Instituto de Estudios Fiscales. Bueno, me imagino que casi todos lo sabéis, pero por si alguien no lo sabe, en España
el ámbito de aplicación de los impuestos deja fuera a lo que llamamos ámbito o territorio común, deja fuera a dos comunidades autónomas, como son País Vasco y Navarra, que el sistema foral, vamos a llamarlo así, les faculta o les da el poder de tener sus propios tributos, ¿vale? Por tanto, esta muestra son declaraciones de IRPF del territorio común, donde la Agencia Estatal de Administración Tributaria obviamente tiene sus competencias, ¿vale? Pero si no está en País Vasco y Navarra. Por supuesto, País Vasco y Navarra que pueden adecuar sus impuestos más o menos acorde a la reforma del Estado o no. De hecho, incluso en el País Vasco no hay IRPF, hay 3 IRPFs, de acuerdo, uno por cada diputación provincial, porque el sistema foral del País Vasco da autonomía interna a las propias diputaciones provinciales, ¿de acuerdo? Y, bueno, en primer lugar también comentar, he repetido la palabra ya varias veces desde que he comenzado, la palabra microdatos, para los que no estéis familiarizados con esta información. Las bases de microdatos lo que recogen, en este caso son de origen administrativo, son bases de datos construidas con declaraciones de declaraciones de IRPF representativas de la población declarante. Por tanto, las observaciones son las declaraciones de Hacienda de personas del universo poblacional, que en el año 2011, como podéis ver ahí, eran aproximadamente 19,5 millones de declarantes del impuesto. Bueno, pues tenemos una muestra de aproximadamente unos 2 millones de declaraciones. Es decir, esto requiere tener, pues bueno, un poquito de capacidad en el ordenador, pero bueno, con un procesador razonable, i5, i7 y demás, puedes trabajarlo perfectamente, cargando normalmente las variables relevantes. ¿Por qué? Porque de cada declaración que tengo en la muestra, de esos 2 millones de declaraciones, es como si yo tuviera un Excel, por ejemplo, una hoja de Excel en mi ordenador, que tuviera pues 2.036.000 filas y 447 columnas. Cada una de ellas es la variable, el número de casilla de la declaración de renta de todos. Es una muestra extraída con un método de muestreo estratificado aleatorio de varianza mínima, por tanto representativa de la población declarante, con un grado de fiabilidad enorme. Es decir, el error es inferior al 1,1% en la estimación para la variable renta de muestreo y el nivel de confianza es del 3 por 1000. Para daros simplemente una pista, pregunté si había Stata, simplemente por haber enseñaros un poco lo apabullante que resulta la base de datos, ¿no?, con sus 2 millones de filas y demás, pero para que os hagáis una idea, hay 10 estratos por nivel de renta y del último estrato están todas las declaraciones, lo que nos permite coger la cola alta de la distribución perfectamente. Es decir, bases anteriores, pues también había muestreo en el propio tramo de rentas más altas. Ahora tenemos a todos los ricos ahí. Todos ricos que obviamente declaran IRPF con las cantidades que declaran de IRPF. ¿De acuerdo? De hecho, este tipo de bases de datos son las que se utilizan en toda esta literatura que ahora ha cobrado tanto protagonismo del top 1%, ¿no?, los trabajos de Tomás Piketty, de Manuel Sáez y demás. De hecho, trabajan con bases de datos tributarias. Hay un capítulo estupendo en un libro de Atkinson de 2007, donde está un poco toda la metodología de este uso de bases. Son este tipo de bases. De hecho, ahora estoy trabajando con una chica que está haciendo un doctorado en la Paris School of Economics con Tomás y Piketty y con Facundo Alvaredo, y precisamente ahora lo que estamos viendo es la extensión del trabajo para estas series. Fijaros que siempre hay un decalaje. Ahora está a punto de salir la muestra de 2012. Daos cuenta que en IRPF siempre presentas la declaración anual a ejercicio vencido, y esos datos la agencia tributaria los gestiona, los graba, etcétera, hasta 31 de diciembre del año T+1. Si es el IRPF el que hemos presentado ahora en junio de 2014, la declaración ahora 31 de diciembre se cerraría todo ese proceso, y con toda esa base de datos poblacional de la agencia tributaria se haría el muestreo, y por eso ese decalaje, es decir que, pero esto pasa exactamente igual en el panel o en las bases de datos cross-section del IRS americano. Es decir, ese decalaje de un par de años de ejercicio
Esto nos condiciona a hacer este tipo de análisis porque si queremos ser muy precisos, hay trabajos en los que no hace falta ser demasiado preciso en el valor monetario de las rentas, porque a lo mejor queremos estudiar desigualdad o queremos ver un componente, una ilustración empírica de un resultado teórico pues sobre modificaciones en progresividad, etcétera, o estimar elasticidades, y a lo mejor no nos hace falta tener los datos muy actualizados. Queremos hacer trabajos de evaluación de impacto recaudatorio, pues evidentemente sí queremos ser finos y por tanto necesitamos actualizar datos. Todo esto de la microsimulación es un mundo, es decir, si uno entra en la página de los centros más punteros del mundo, casi todos situados en Australia, Nueva Zelanda, etcétera, verá que bueno, esto llega a tener hasta modelos que nosotros caracterizamos como dinámicos, donde se hacen proyecciones en el tiempo, hasta incluso demográficas, ¿no? Porque si queremos ver, claro, obviamente esta muestra eran los señores que declaraban renta, que por tanto eran declarantes ese año, estaban vivos este año, tenían circunstancias de hijos, etcétera, ese año. Pero si yo quiero saber y hacer una simulación de qué va a pasar en 2020 o en 2025, y obviamente las variables demográficas y otro tipo de variables afectan, pues hay modelos casi de comportamiento biológico de esas muestras, es decir, a veces es un poco, bueno, es un ejercicio muy simple de microsimulación. Vale, también usamos una segunda muestra que viene siempre de acompañamiento de la muestra de declarantes, que es la muestra de no obligados no declarantes. ¿Qué es esto? La gente que soporta retención a cuenta de IRPF en este año, pero no presenta declaración. ¿Vale? ¿Por qué no obligados no declarantes? Porque hay gente que no está obligada, pero sí es declarante. Por ejemplo, si quiero que me devuelvan retenciones que estén por encima de mi cuota líquida, etcétera, y no estoy obligado, puedo presentarlas. O incluso empresarios autónomos que necesiten acreditar una base imponible negativa para compensar en ejercicios posteriores, pues presentan declaración, aunque no estuvieran obligados. A lo mejor, en el caso de los empresarios autónomos, los límites de declaración son muy bajos, pero en el caso de trabajadores, el umbral lo tenemos en 22.000 euros, quiero recordar, cuando hay un solo pagador de rentas, por lo cual hay mucha gente que cuando le llega el borrador, con una renta solo, no aporta planes de pensiones, no tiene deducciones por adquisición de vivienda habitual del antiguo régimen que ha sido derogado. Esta gente perfectamente, en el momento que no tengas ese tipo de cosas, con un solo pagador, tu retención anual se aproximará mucho a tu tipo medio efectivo de cuota líquida y no habrá declaración seguramente. Bueno, pues también tenemos a esa gente, ¿vale? Es decir, realmente lo que tenemos es la declaración, vamos a llamarle nocional, es decir, una declaración artificial con la información que la agencia tributaria tiene de las rentas. Es un poquito complicado de tratar esta base de datos porque aquí la observación que tenemos no es para cada contribuyente. Aquí lo que tenemos es cada pagador que le paga una renta a un contribuyente, tenemos la información fiscal, con lo cual tenemos que unir toda la información de cada contribuyente en esas circunstancias y construirle su declaración equivalente, su declaración nocional, ¿vale? Por tanto, con esto que estamos haciendo también, capturar bastante bien la parte baja de la distribución, ¿no? Porque rentas bajas también lo estaríamos haciendo. Vale, el proceso del trabajo es esto que tenéis en este esquema muy fácilmente, ¿no? Tenemos unos datos económicos originales que están en esas declaraciones del IRPF, tenemos que actualizarlas, lo vamos a hacer de dos maneras, coeficientes por categorías de renta y para ese ejercicio de sensibilidad por IPC, y a partir de aquí lo que vamos a hacer es liquidar el IRPF de 2014, ¿vale? El que hemos presentado declaración ahora hasta el 30 de junio, ¿vale? Nosotros ahora no tenemos las declaraciones esas todavía. Bueno, pues con la información de 2011 hemos hecho la declaración de IRPF y los equivalentes de los no declarantes, ¿vale? Con la legislación vigente a 2014. ¿Vale? Siempre en un ejercicio de microsimulación de esta naturaleza hay que fijar un año base, un escenario base, para que las comparaciones que hagamos siempre sean sólidas, es decir, siempre tomen como referencia algo fijo, ¿no? ¿Por qué 31 de diciembre de 2014? Bueno, a ver, aquí cabe una alternativa. Podríamos haber hecho el ejercicio a 31 de diciembre de 2015, que es cuando acababa el periodo impositivo del primer año de reforma. Pero bueno, también esto nos exige irnos con el año de referencia más lejos en el tiempo, un año, es decir, bueno, al final normalmente casi siempre se toma el último año vigente del ejercicio modificado. Vale, esto es lo que hacemos. A ver, ¿qué es lo que hemos actualizado? Como tenéis ahí, las variables económicas.
¿Esto qué es? Bueno, pues todos los ingresos computables, todos los gastos deducibles, así como las cuantías generadoras de reducciones y de deducciones. No las cuantías de las reducciones y las deducciones, sino si, por ejemplo, yo tengo una deducción en cuota por donativos, he cogido la base del donativo, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, todo esto va a volcar. Es una pena que no tengamos Stata para que lo veáis, era simplemente para que lo veáis, era un poco para pamullar, lo confieso, pero Carmen, que lo ha padecido conmigo, es la que se lo ha programado enterito, es decir, eran pues como 1700 líneas de Stata, ¿de acuerdo? Porque de cara a la microsimulación, los que queráis trabajar con microsimulación, no solo fiscal, en cualquier tema en vuestra tesis, un consejo es que todo lo que podáis invertir al principio en programar de la forma más flexible, es súper útil, ¿de acuerdo? Es decir, no es usar la programación como una calculadora simplemente para que me dé un número, porque si yo lo hago bien diseñada toda la programación, simplemente puedo sustituir. Mañana llega el gobierno y quiere otra vez modificar una tarifa, o mañana quiere hacer esta cosa o la otra, automáticamente nosotros no hemos hecho un interface del simulador en FEDEA, ¿de acuerdo? Yo hice hace 3 años un simulador para la Junta de Extremadura que estaba muy orientado a la investigación, y ese sí que tiene un interface, es decir, un juego de ventanitas, modelo Windows, donde ese estaba programado en Java, es decir, eran 27.000 líneas de programación en Java, pero aquel era abrías desplegables, elegías. Vale, esto no, es simplemente programación pura y dura en Stata, pero sí que es muy flexible, porque podemos sustituir unas cosas por otras, cambiar, y de eso se agradece, y para la investigación es estupendo, porque si mañana se nos ocurre otro paper que hacer, o queremos ver un impacto en una comunidad autónoma, o queremos estudiar un cambio en algo, no tengo que programarme todo de nuevas, ¿no? Entonces, básicamente hay 2 programas, esta era la parte metodológica en la que os dije que quería gastar algo del tiempo. Hay 2 programas básicamente. Uno que de lo que se encarga es de actualizar rentas, y luego 3 que lo que hacen es liquidar, son liquidadores del impuesto usando esa información económica que es la que actualizamos, ¿de acuerdo? La información esta que estaba aquí referida es la que actualizamos. Un programa para liquidar 2014, el año de referencia, 2015 y 2016. Solo variables económicas. ¿Qué quiere decir con esto? Lo tenéis por aquí. Son ejercicios de microsimulación realizados sobre una población constante. Por tanto, ahí están los declarantes de 2011 y sus elecciones económicas. Y sus hijos deducibles, y sus ascendientes deducibles, y sus discapacidades. Vale, es algo que uno debe tener en cuenta cuando hace un paper, porque son limitaciones del asunto. ¿Vale? Insisto, en lo más top de la microsimulación podríamos tener modelos hasta biológicos, ¿no?, que modificaran estas cosas. Para este tipo de trabajos no tiene mucho sentido hacerlo. Por tanto, todas las circunstancias personales y familiares, estatus marital, fijaros que todo esto es relevante a la hora de determinar el pago del impuesto, ¿no? Si es un soltero, si es una familia monoparental, si está casado, si hace tributación conjunta, si la hace individual, todo eso va a influir sobre su cuota, edades, grados de discapacidades, tal, todo eso se ha mantenido con esa población constante a 2011, proyectada económicamente a 2014. Vale, hemos hecho 2 cosas, la actualización diferencial. En un escenario con crisis económica, la evolución de rentas gravables es tremendamente heterogénea. Bueno, aquí tenía los vínculos a los ficheros de Stata para que lo vierais y tal, pero no está Stata cargado, por lo cual no lo voy a poder leer. Fijaros, y la otra alternativa era actualizar rentas que monetariamente, el IPC acumulado 2011-2014 es un 3,7%, ¿vale? Si se lo hubiéramos proyectado a todos los rendimientos de golpe, estaríamos muy lejos de la realidad, porque fijaros que cuando hemos ido viendo lo que pasaba fuente a fuente de renta, pues por ejemplo entre el 11 y el 14 el componente, la renta del trabajo personal dependiente, las hemos actualizado por el componente de rentas salariales del PIB. Bueno, pues es una caída del 6,9%.
En los rendimientos del capital mobiliario financiero, ahí sí que hemos hecho un verdadero encaje de bolillos, porque hemos ido desagregando cada renta de cada producto financiero, porque han seguido muy distintos patrones. Por ejemplo, la caída de tipos de interés se refleja en los intereses de depósitos bancarios, etcétera, que se han visto totalmente desplomados. Pero en cambio, en el caso de dividendos o participaciones en beneficios, la evolución ha sido muy distinta. Bueno, pues aquí básicamente hemos utilizado la información de las estadísticas de recaudación de la agencia tributaria, que las dan bastante detalladas, ¿vale? En el caso de los intereses ha habido una caída del 28% en los rendimientos declarados en intereses de renta fija, ¿vale? El tipo de interés, obviamente, de intervención es el que está de alguna manera condicionando este mercado. En dividendos y otras participaciones en beneficios hemos tirado de la información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre retribución a accionistas. Y bueno, sobre todo en el año 2014, que si los que estáis un poco al tanto de los mercados de valores, sabéis a lo mejor que pudo pasar, ahí está el dividendo de Endesa y otras grandes cosas, crecieron un 29%, un 29%. Fijaros que estos dividendos se van a ver afectados en la reforma por la supresión de la exención de 1.500, con lo cual aquí tienes una parte importante de rescate de base, de renta que no había antes de la reforma. ¿Vale? Los gastos de administración y custodia, que son los únicos deducibles en las rentas del capital financiero, pues las hemos hecho funcionar a la misma tasa, no tenemos un criterio. Los bancos por el depósito de valores casi siempre cobran un porcentaje de los dividendos o algo, con lo cual ir a la misma tasa parecía razonable. Las rentas del capital mobiliario no financiero, para los que no conocen bien el IRPF, esto es la explotación de derechos de propiedad. Nos hemos hecho crecer básicamente al excedente bruto empresarial del INE, igual que hacemos con las rentas de los autónomos, con las rentas de los empresarios individuales. No teníamos mejor criterio. Aquí sabemos que estamos cometiendo un pequeño error, porque hay una parte no mayoritaria, a pesar de lo que la gente cree, de autónomos que declaran por módulos, ¿vale? Donde la estimación objetiva de la renta es una cantidad fija. Por supuesto, con unas variables, consumo eléctrico, empleados, metros cuadrados del local, que tienen una flexibilidad muy limitada respecto a la evolución de la renta en el ciclo económico. Pero bueno, no parece que nos vayamos demasiado en esto, es una buena proxy. Y hemos también utilizado el excedente bruto empresarial, ¿vale? Insisto, en España, para que os hagáis una idea, ¿cuánto eran, Carmen? Yo creo que unos 500.000 declarantes de IRPF están en módulos, ¿no? En estimación directa había casi 1 millón. Una cosa en los dos, en el simplificado y en el otro. Siempre tiende uno a pensar que todos los autónomos están en módulos, pero sobre todo, aparte de las restricciones últimas de los últimos años ya del gobierno, está el tema de las bases imponibles negativas por la crisis, etcétera, y ha habido mucho tránsito hacia estimación directa. Vale, en rendimientos de capital inmobiliario también tuvimos que hacer bastante arqueología. En arrendamientos tiramos de la información que da la agencia tributaria, pero la renta de los inmuebles a partir de no la vivienda habitual, sino el resto de inmuebles no arrendados por los propietarios, tiramos de la información de catastro. Cogimos los valores catastrales por provincias, etcétera, es decir, que también está detallado el impacto por provincias, y a partir de ahí actualizamos. Fijaros que aquí sí que con las actualizaciones de valores catastrales se produce un incremento de base entre el 11 y el 14 más que sustancial. Había provincias impresionantes, no sé si era Cádiz una de ellas, y Zaragoza y alguna otra más, donde había habido crecimientos de los valores catastrales cercanos al 40%, o por ahí aproximadamente. Claro, de media 12,44% crecen esas rentas imputadas. Ya he dicho lo de las actividades económicas, bueno, y el resto de rentas, las atribuciones y tal, según la naturaleza de cada fuente, y las variaciones patrimoniales, que también tenemos información detallada en las estadísticas de recaudación, un aumento del 9 y pico por ciento. Para los que vayáis a hacer en la tesis o tratéis con datos tributarios, las ganancias de patrimonio posiblemente son el principal problema de limitación informativa de los microdatos tributarios, porque lo que reflejan en las declaraciones es la ganancia de patrimonio que resulta efectivamente gravada. No tenemos el valor de adquisición del activo y el valor de enajenación del activo. Y como ha habido muchos regímenes transitorios en España que van corrigiendo desde tiempos inmemoriales la cantidad de ganancia de patrimonio gravada, tú al final solo tienes información de la cantidad de ganancia o pérdida patrimonial en declaración. Bueno, es lo más que se puede hacer, pero está ahí. Vale, el escenario de referencia, 2014, ya habíamos hablado de esto, y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Bueno, pues liquidamos
el IRPF con la normativa aplicable en 2014. Ojo, normativa aplicable estatal y normativa aplicable autonómica, es decir, que nos hemos programado todas las tarifas de todas las comunidades autónomas que no usan la tarifa complementaria que el Estado fija en ausencia de tarifa propia por la comunidad autónoma para la base general. En la base del ahorro sabéis que el IRPF lo que hace es que desdobla la recaudación entre Estado y comunidad autónoma, pero no hay capacidad normativa de las comunidades autónomas. La base del ahorro, la tarifa del ahorro, es justamente el 50% de la tarifa del Estado. Más porque en el modelo de financiación de 2009 se permite a las comunidades autónomas tocar mínimos personales y familiares, también están en cada comunidad autónoma los suyos, ¿de acuerdo? Y con las deducciones de la cuota autonómicas, hemos mantenido las que estaban vigentes en 2014, porque no tenemos información detallada en los microdatos para poder simular el cálculo de la propia deducción en cuota. Simplemente hemos tenido que mantener esto. Una cosa muy importante, y sobre todo porque afecta a los resultados el principal resultado de nuestro ejercicio en la parte, llamemos, de política fiscal, de política tributaria, es que realmente esta reforma, ya os lo anticipo, no ha hecho nada más que quitar las tarifas complementarias que el gobierno que ahora sale nos puso el 1 de enero de 2012. Es decir, realmente has tocado muchas piezas, pero el efecto, lo único que hace es aquellas dos tarifas complementarias, general y del ahorro, que se aprobaron por decreto ley a finales de 2011, después de las elecciones, y entraron en vigor el 1 de enero del 12, pues ahora es como si se hubieran suprimido. Con todo lo que eso implicó en su día, porque esas tarifas eran muy progresivas y pegaron un empujón importante a la progresividad del impuesto y a la recaudación. Prácticamente el coste recaudatorio que sale de nuestro análisis equivale al incremento recaudatorio que suponían las tarifas complementarias. Más o menos. ¿De acuerdo? Vale, entonces están también simuladas en 2014 las tarifas complementarias. Bueno, tenéis un listado en el paper, no voy a detallarlo mucho, las cosas que hemos tenido en cuenta, básicamente, esto ya es casi más bien fiscal, ¿no? Esto es fiscal, cosas que se han tenido en cuenta, pues evidentemente en 2014, frente a nuestros microdatos de 2011, pues ya había desaparecido la compensación fiscal para los compradores de casa habitual, anterior, tal, esto desaparece, también la deducción por obras, y, a ver, los microdatos, os he dicho que proceden de las declaraciones de IRPF. En el cálculo de una deducción, de una reducción, etcétera, juegan muchos parámetros, ¿no? A lo mejor unos tienen que ver con la edad, otros tienen que ver con discapacidades, otros tienen que ver con gastos determinados. En algunos casos, jugando, esto es un poco como hacer puzzles, jugando con la información que hay en esas 400 y pico variables, logramos construir, como hemos hecho con la sección por dividendos, que estamos bastante orgullosos de ello, porque es la primera vez que está hecho en España, es decir, no nos decían qué dividendos quedaban antes, porque si recordáis cómo es vuestra declaración de impuestos hasta 2014, si alguien tiene dividendos y está por debajo de 1.500, simplemente no ponía nada en la casita. Si cobraba 10.000 euros de dividendos, pues pondría 8.500, ¿vale? En los casos que hubiera un dividendo positivo, ya sabíamos que todo el mundo tenía 1.500 más lo que pusiera. En cambio, por debajo de los 1.500 no lo teníamos. Bueno, pues hemos jugado con las retenciones del capital y tal, hemos construido todo y a partir de ahí tenemos una estimación con muy poquito margen de error de cuál era el dividendo. De hecho, había que sacar unos dividendos, unas retenciones, las de los famosos bonos de concesionarias de autopistas que iban a un tipo de retención que incrementaba un beneficio fiscal muy antiguo. Bueno, haciendo toda esa arqueología hemos construido el dividendo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en otros muchos casos no hay información relevante. Entonces, aclaramos bien en el paper cosas que evidentemente no hemos tenido en cuenta. Son bastante menores, por ejemplo, la eliminación de libertad de amortización en autónomos. Los autónomos en IRPF, a efectos de microdatos, solo recoge la declaración, lo único que se graba es el rendimiento neto reducido de todas las reducciones habidas y por haber que suelen tener estas rentas, con lo cual no tenemos la construcción de ingresos, gastos, ¿de acuerdo? Bueno, eso es una limitación. Gravamen especial de loterías, que las variaciones patrimoniales se bajaron las de menos de un año a la base general, bueno, cosas de este tipo, algunas no las hemos podido simular. No voy a entrar más en ello, vale, porque además ya voy viendo que voy acabando. Prácticamente la supresión de los 1.500 ya lo he contado.
¿Qué hemos simulado? ¿Qué hemos simulado en el caso de los dos escenarios de 2015 y 2016? Bueno, básicamente es muy compleja. De hecho, en las conclusiones del paper habréis visto una valoración final que se hace acerca de que este impuesto ha introducido mucha más heterogeneidad de tratamientos de la que ya tenía el impuesto, que era mucha. Sobre todo se ha buscado, porque lo queréis así un poco con una noticia muy flash así, se ha buscado un tratamiento en cierto modo paralelo entre las rentas del trabajo y las rentas de lo que llamamos nosotros en nuestro lenguaje común falsos autónomos. Es decir, a nadie se nos escapa que una parte de la creación de empleo procede de gente que se tiene que dar de alta como autónomo, ¿vale? Y no como asalariado. Y entonces, cuando tú percibes rentas de un solo pagador, que son más del 70% de tus rentas, aunque estás en renta de actividades económicas, la nueva normativa del impuesto ha tratado de adecuarse al tipo de reducciones, de gastos deducibles que están pensados para el trabajo personal. Pero eso introduce muchas economías de opción, y es complicado. Es decir, el módulo dentro de la programación de rentas del trabajo y de rentas de actividades económicas es muy complejo. De hecho, a la hora de programar tuvimos que empezar, porque hay muchos límites de renta total, tienes que construir el puzzle sabiendo qué pieza pones primero. Porque claro, te dice que no superen tales rentas, que no superen las rentas no exentas tal. Entonces, entre ellas hay muchas restricciones cruzadas, con lo cual tendríamos que empezar, recuerdo, con las rentas de inmuebles, que eran las que prácticamente viven independientes en la estructura de la base, y a partir de ahí ir metiendo todas las piezas, ¿vale? Bueno, el módulo de rendimiento del trabajo es complejo, desaparecían los famosos 400 euros, aquellos de la época de Zapatero y tal, que también complicaban más la historia. Lo de los 1.500 está simulado, las reducciones generales por rendimientos irregulares o a más de 2 años, que eran del 40%, han pasado a ser ahora del 30%, esas cosas era fácil de simular. Hay unos gastos de difícil justificación para el régimen de estimación directa de autónomos, que también es complejo de simular. Otra retención para declarantes con único pagador de hasta 12.000 euros, pero incompatible, y está teóricamente asumida a los 400 euros. En la base imponible del ahorro hay compensaciones que ahora se permiten de saldos negativos, ¿vale? Hasta donde nos ha llegado la información lo hemos simulado. Los nuevos límites para la aportación a planes de pensiones, también ha habido que modificarlos, eso sí se podía hacer bien. La supresión, bueno, la conversión de la reducción por aportación a partidos políticos a la convertida en la deducción por donativos. Todo esto y las nuevas escalas del impuesto, más las correspondientes autonómicas, ¿no? Evidentemente suprimiendo las complementarias. Ya voy a ir pasando casi un poco a los resultados. En donativos también ha habido mucha complejidad, porque además aquí sí que el cambio de los porcentajes de deducción en donativos iban entrando por años sucesivos. En deducciones de la cuota, pues había bastantes también deducciones que desaparecían, muchas de ellas incentivadoras. Un elemento clave de la reforma, he dicho dos, supresión de las tarifas complementarias, y el otro son las nuevas deducciones reembolsables para familias numerosas y discapacitados. De hecho, al colectivo que más beneficia la reforma, básicamente, es a las familias con más de 2 hijos o con miembros discapacitados. Llega a haber reducciones de cuota prácticamente con 3 hijos o más, quiero recordar, y alguna discapacidad, de casi el 60% de la cuota. Ahora hay un debate, de hecho estoy en una tesis doctoral este viernes, en la que se estudian en qué medida estas medidas son lo que las podríamos meter dentro de lo que los países anglosajones llamamos los in-work benefits, ¿no? Los beneficios de incorporación laboral, porque tienen una diferencia. Ya lo tenía la deducción por maternidad que se aprobó en 2003, y es que son reembolsables, aunque no tengas cuota líquida. Tú lo puedes cobrar mes a mes, en el caso de las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años, tú puedes pedirle a la agencia tributaria que te pasen 100 euros mensuales, ¿vale? O poner la deducción de 1.200 en la declaración, siempre reembolsable, aunque no haya cuota, y con esta de familia numerosa y discapacidades lo mismo. Vale, segundo año de aplicación de la reforma, básicamente corregíamos algunos porcentajes de los que entraban. Fijaros, en el caso de compensación de base del ahorro, se extiende hasta 2018 la reforma. Cambiábamos las escalas de gravamen, aquí ha sido lo que el Real Decreto Ley de julio anticipó, ¿vale? Donativos. Algo que comenté. Para hacer un análisis distributivo,
de este tipo y decir si el impuesto actual después de la reforma es más o menos redistributivo, por lo tanto corrige más o menos la desigualdad, cuál es el grado de progresión distributiva, etcétera. Tenemos que fijar una magnitud homogénea de renta, porque al final lo que comparamos en esos análisis es renta antes de impuesto, renta después de impuesto, y hay que construir una base que sea homogénea. ¿Por qué? Porque las propias medidas de reforma cambian la propia medición de los rendimientos. Por tanto, me tengo que intentar ir, y aún así no es satisfecho. A ver, no estoy hablando del concepto de renta económica de Heidi Simons, que tantas veces hemos hablado por el vídeo y tal, no. A ver, aquí ya no es una idea incluso de coste de oportunidad económico, sino es simplemente, incluso quedándome en el ámbito estrictamente monetario, lo que realmente sería una renta potencialmente gravable y el legislador decide no gravar. Por ejemplo, una cosa que no tenemos información, pero que es fundamental, por ejemplo, serían las ganancias de patrimonio exentas por venta y reinversión de la vivienda habitual. Que, por ejemplo, en los mayores de 65 años, como todos sabéis, para cualquier ganancia de patrimonio derivada de la venta de la vivienda queda fuera. Vale, esto no se puede medir porque yo no tengo información de qué gente quedó con declaración de vivienda exenta. ¿Vale? Bueno, pero tratamos de construir eso, ¿no? Sumamos base imponible general, base imponible del ahorro y añadimos todas las reducciones específicas de cada fuente de renta. Porque una reducción no deja de ser un tratamiento diferenciado favorable hacia esa renta. Si se cambia la reforma, pues evidentemente hay el impacto. Vale. Sí. Yo creo que damos nombre de todos y pregunto si se puede orientar. Porque nos vamos a morir. Aquí yo he estado en alguna sesión como oyente. Es muy mal sitio. Pero claro, hoy que hace mucho calor. Si podéis abrir una más, lo agradezco también. De hecho, me disculpáis si me quito la chaqueta, porque... Me disculpáis si me quito la chaqueta, porque me voy a morir. Sí. Vale. A ver, muy rápido. Hacemos, para ver el impacto del impuesto, hacemos el análisis para dos tipos de cuota. Lo que llamamos cuota líquida, ¿vale? En la estructura de liquidación del impuesto tengo una cuota íntegra que sale de las tarifas, yo le quito unas deducciones en cuota y llego al concepto de cuota líquida, que es el relevante, en principio. ¿Por qué? Porque entre la cuota líquida y la cuota final, el formulario español, el diseño del impuesto español tributario, mete pasos intermedios, yo estoy recogiendo ahí, fundamentalmente, deducciones reembolsables. Es decir, el impuesto, en principio, la cuota líquida, si yo tengo más deducciones que mi cuota íntegra, no me va a devolver, es decir, me va a dar cero, no sale negativo, ¿de acuerdo? Ahora, a partir de ahí, si yo quito deducciones reembolsables, sí que puede salir negativo. No todas son reembolsables. Entre cuota líquida y cuota final, la deducción por doble imposición de dividendos no es reembolsable y quiero recordar que se me va alguna más, ¿vale? Pero básicamente las reembolsables, tanto la de maternidad y la de familia número 6 discapacidad que mete de nuevo la reforma, es decir, estas hay que recogerlas en ambos casos. Resultados. A ver, he intentado sintetizar, como está hecho en el paper arriba, el resumen de lo que dice esa transparencia. La reforma apenas modifica la base general. Esto es interesante, porque las comunidades autónomas a veces acusan de deslealtad al gobierno estatal, porque dice, vale, como compartimos el IRPF, tú me modificas la base y por tanto, si me la reduces, yo recaudo menos. Apenas la modifica la general, pero la del ahorro la aumenta sustancialmente por el tema de la exención de dividendos. Prácticamente muchos dividendos por debajo de 1.500 euros que tiene mucha gente estaban desfiscalizados. ¿De acuerdo? Ahora pasan a estarlo. Vale. Apenas disminuye, lo tenéis ahí, un 1,8% la general, mientras damos los resultados en base imponible y base liquidable, pero bueno, esto ya, cosa menor a la misma tal, mientras que en sus componentes los rendimientos del trabajo medidos se miden ahora en un 2% menos, ¿vale? Y los de actividades económicas también decrecerían en 1,61. Bueno, viendo ya los resultados de 2013 de la agencia tributaria y tal, parece que esto va en línea de lo que estaba pasando con las rentas del trabajo y de actividades económicas en la crisis, pero la eliminación de la exención de 1.500 hace crecer la base del ahorro en un 26%.
teniendo en cuenta que, insisto, que los incrementábamos mucho porque el año 2014 fue un año excepcional en crecimientos de dividendos. Más cosas de los resultados. Para aislar el efecto de las tarifas complementarias. Si recordáis o estáis informados de cómo ha sido esta reforma fiscal, es una reforma fiscal que promueve el gobierno de la nación, por tanto, el Estado, pero en un impuesto que es compartido al 50% con las comunidades autónomas. A ver, en un primer momento, si cogéis los documentos de presentación del proyecto de ley, el gobierno lo que quiere es que las comunidades autónomas hubieran hecho rebajas similares a la suya, ¿vale? Prácticamente no se hacen, realmente las absorbe el gobierno. Esta mañana hablábamos del déficit del Estado frente al déficit de las comunidades autónomas en esta legislatura, y como todos sabemos, los ajustes de déficit, ¿verdad?, los ha hecho el Estado y no las comunidades, al revés. Vamos, las comunidades autónomas han hecho ajustes y tal, pero realmente el aumento del déficit lo ha tenido el Estado, en gran parte también, y ahora se notará en 2015 por la aplicación de la reforma. ¿Cómo aislar el efecto de las tarifas complementarias? Fijándonos en la cuota íntegra estatal, la que sale de aplicar las tarifas con la nueva medida de la base. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros, la cuota íntegra total que recaudaba en 2014, el Estado eran 37.300 millones, de los cuales 4,7, un 10%, al más de un 10%, los obtenían esas tarifas complementarias. Con la normativa de 2015, esa cuota estatal es de 32.000 millones. Prácticamente los 5 millones que faltan aquí de las tarifas complementarias. ¿Vale? Realmente lo que hemos hecho en la reforma en 15 es suprimir las tarifas complementarias. Las has suprimido y has hecho montones de cambio, pero prácticamente a coste recaudatorio cero. ¿De acuerdo? Los que entraban en vigor, el efecto de tarifas que entraba en vigor en 2016, anticipado ahora a julio de 2015, pues viene a añadir aproximadamente como otros 1.500 millones de coste recaudatorio para el Estado. Por tanto, bajaría la recaudación desde aquellos 37,3 miles de millones a 30,9. ¿De acuerdo? Ese sería el coste del efecto en cuota íntegra. Vale, por debajo de esta cuota, ¿vale?, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, en el caso del ahorro, prácticamente el efecto de cuota íntegra del ahorro estatal es muy pequeñito. Como han crecido las bases por los dividendos, etcétera, aquí se recuperan pues como 450 millones de euros por la tarifa del ahorro, que como todos sabéis, con la estructura dual del impuesto, es una tarifa que es más o menos como la mitad de la otra en marginales, un poquito menos. ¿De acuerdo? Muy rápido. Tenéis gráficos aquí donde se ve claramente en la cuota íntegra del 2014 hemos identificado, esto nos lo permite hacer el simulador que hemos construido, la parte que era de la recaudación de cuota íntegra en tarifa complementaria y en la parte que era de las tarifas ordinarias. En 2015 desaparece. Fijaros que la parte oscura que se pierde aquí prácticamente es casi igual, falta un poco, es táctil, ¿no?, la pantalla de juego. Falta un poquito aquí y en 2016 pues un poquito más. En ahorro se pierde estrictamente, salvo esos 450 millones, se pierde la complementaria del ahorro. Más cosas que os puedo contar por ir un poco terminando. Aquí resultados numéricos de todo el análisis de recaudación, qué parte genera. Consecuencias de la reforma en el tramo autonómico. Ya hemos dicho que no era una reforma diseñada para las comunidades autónomas, aunque el gobierno les instaba a que hicieran su reducción fiscal. Bueno, pues básicamente la cuota íntegra general de las comunidades autónomas, porque comparten al 50% en principio la tarifa, pero como pueden aprobar en el caso general la suya, bueno, pues ha habido algunas que se adelantaron, algunas comunidades autónomas sí que rebajaron un poquito también los tipos en 2015, aproximadamente la reducción de cuota íntegra en 2015 es de un 4% para comunidades autónomas, ¿vale?
para 2016 no pudimos simular nada porque no conocíamos nada, ¿no? Realmente todavía lo que ahora entrará en vigor en las comunidades autónomas, cuando hicimos el trabajo en la primera mitad de 2015, no había ningún parlamento autonómico que hubiera legislado sobre las tarifas. La cuota íntegra del ahorro, fijaros, sin que las comunidades autónomas hagan nada, les aumenta un 23%. ¿Por qué? Porque comparten el impuesto, pero la legislación de la tarifa del ahorro es estatal. Como he legislado y he aumentado la base por el tema de los dividendos que han dejado de estar exentos y por algunas cosas más que de compensaciones o reducciones de reducciones para rendimientos irregulares del capital, bueno, pues les hace a las comunidades autónomas recaudar ahí un 23% más, ¿no? Interesante. Fijaros que esto, además de lo que es el análisis impositivo como tal, para gente que queráis trabajar en temas de financiación autonómica, etcétera, este tipo de simuladores son útiles, ¿no? Porque nos permite ver también en las comparticiones de impuestos o en los modelos de descentralización de IRPC que incluso los impactos no son iguales por comunidades autónomas, porque en cada comunidad autónoma la estructura de rentas es muy distinta, ¿no? Más asalariados en una, más desempleo, incluso muy curioso, ¿no? Por ejemplo, Andalucía tiene el ratio más grande de declaraciones conjuntas, mientras que Madrid y Cataluña tienen los ratios más elevados de declaraciones individuales en matrimonio, es decir, que suelen trabajar los dos cónyuges, etcétera, con lo cual todo eso termina impactando evidentemente. No es muchas veces cuestión de simplemente repartir tarifa, etcétera, sino los propios condicionantes de aplicación del impuesto condicionan el resultado. ¿Qué ha costado la reforma? Bueno, si sumamos el impacto de la reforma sobre la recaudación estatal y autonómica, en 2015 la cuota final del impuesto, es decir, ya teniendo en cuenta esas deducciones reembolsables por familias numerosas y discapacitados, bueno, pues fue un 8,1%, ¿vale?, inferior a la que se obtuvo en 2014 con la legislación que estaba en vigor en 2014. Es decir, un coste de 5.100 millones. ¿De acuerdo? Si añadimos los cambios de 2016, que en este caso se han anticipado por el gobierno en el mes de julio, bueno, pues llegaríamos hasta 6.700 millones de euros de coste recaudatorio, es decir, un 10,5% de la recaudación total del impuesto. Bueno, tenéis ahí 5.100 por un lado y 1.600 por otro. Ahora queremos trabajar, para tener mucho lío, ¿verdad? En FEDEA queremos meter estos impactos en el modelo macro de equilibrio general, en el REMS. Es decir, estamos trabajando con José Miguel Bosca y con Javier Ferri de Valencia, estamos intentando secuencializar el timing, de normal que no lo hemos hecho antes, porque como el gobierno anticipó el efecto de 2016, para ver vía retenciones la entrada de ese dinero de la rebaja fiscal en el modelo macro, ¿vale? Para intentar ver el comportamiento de rentas. Eso es una extensión. Ahora está muy de moda, ¿eh? Cómo meter información micro en los modelos macro, tanto en los tradicionales de equilibrio general computables, como en los modelos estocásticos, dinámicos estocásticos, los de SGS, ¿vale? Cómo meter la información micro. Lo que se suele hacer es que primero se hace microsimulación, obtenemos costes de recaudación micro y la secuencia temporal, los enchufamos en el modelo macro, ¿de acuerdo? Vemos los movimientos de rentas y nos volvemos a ir a la micro para ver el impacto distributivo. Vale, bueno, estos gráficos ilustran lo que ya he venido contando y me quería parar ya para terminar. Hay detalles, por ejemplo, ¿qué nos cuesta la deducción por maternidad? Es decir, en cada ejercicio nos está costando 780 millones de euros, ¿no? Ahora hay ese debate que os he dicho que voy a una tesis doctoral el viernes, donde se estudia si esto realmente opera como un incentivo in-work o no, porque es costosa, ¿no? 780 millones, todo este tema que hay ahora de los programas de complementos de renta, ¿no?, que han salido en la campaña electoral, algunos se basan en incentivos in-work, ¿vale? Pues ahora tenemos ese para madres trabajadoras, 700 millones. Fijaros que en parte se ha financiado 383 millones con la supresión de aquellos 400 euros que al principio de la crisis se introdujeron como una deducción general para trabajadores y autónomos, ¿de acuerdo? Que estaban limitados más o menos a rentas de 24.000 euros, me parece, ¿no? ¿De acuerdo? Todo. Análisis distributivo. Vale, no sé si estáis familiarizados con esta descomposición tradicional. Esto funciona con índices de Gini. El efecto redistributivo es la corrección de la desigualdad, es decir, diferencia del índice de Gini antes y después de impuestos, el Reynolds-Smolensky, explicado
por el grado de progresividad del impuesto, cómo se concentran las cuotas, el índice de Caruani, y por el volumen de recaudación en términos netos. Tipo medio, partido de 1 menos el tipo medio, es una transformación del tipo medio, ¿vale? Es decir, recaudación y progresividad explican la redistribución, ¿vale? Bueno, pues ¿qué ha pasado? Bueno, pues básicamente, fijaros, lo que hace la reforma es quitarle al IRPF la progresividad que ganó en 2012 con las tarifas complementarias. Prácticamente. Es decir, pero con un coste recaudatorio importante, ¿verdad? Es decir, teníamos un tipo medio efectivo, por cada 100 euros de renta gravable se pagaban 14,5 en 2014. En 2015 caerían a 13,3, con la parte que entra en 2016, 12,9. Hay un coste recaudatorio que hemos estimado en el 10 y pico %, lo habéis visto antes, que me tiraría del tipo medio para abajo. Al suprimir las tarifas complementarias, la progresividad aumenta. Curiosamente, aumenta, pero aumenta teniendo en cuenta lo que ya hubiera aumentado con las tarifas complementarias. Al sacarlas, ¿qué es lo que termina pasando? Bueno, pues lo que termina pasando es que en 2014, con las tarifas complementarias, yo corregía 5,3 puntos de Gini de la desigualdad. En 2015 bajo de 0,52, que en términos de Gini, bueno, pues es un porcentaje razonable, ¿vale? Lo reduzco en un 12,75%, ¿no? Bajo a 0,50. Y en 2016 bajo por debajo del 5, a 0,49. Esta foto ya está hecha en las últimas reformas fiscales desde el año 99 en España. Bajo recaudación, menos la de 2007, que fue, fijaros además, con cambios de color político los gobiernos que las aprobaron. Bajo recaudación, aumento de la estructura progresiva del impuesto, pero ese aumento de estructura progresiva del impuesto no es suficiente para enjugar la caída de recaudación. Por lo tanto, el impuesto termina teniendo un efecto de distribución menor. ¿De acuerdo? Bueno, es prácticamente lo que pasó en la reforma del 99 y en la reforma de 2003. Es una fotocopia, insisto, ¿eh? En este caso, además, atenuando el efecto que tuvieron las tarifas complementarias. Hay análisis por decilas. A ver, ¿se puede decir que la reforma ha sido muy discriminatoria? No, en general todas las decilas de renta pagan menos impuestos. Pero, sobre todo, hay un detalle interesante, y es analizar qué pasa en la última decila, en el último 10% más rico de la población. Hasta el centil 97, aunque aquí casi no se aprecia, las ganancias 2016-2014, el total del impuesto, van bajando. Pero para los centiles 98, 99 y 100, la ganancia relativa crece. Es decir, realmente, salvo algún comportamiento un poco errático de las decilas 3 y 4, con tanto límite de aplicación de deducciones, tal, los comportamientos son más que esperables, pero realmente las ganancias relativas, en porcentaje a cuánto me ahorro de la cuota que pagaba, van decreciendo con la renta. Si nos quedamos en la decila 10, vemos que decrece, pero si deshacemos la 10, nos estamos dando cuenta, fijaros, incluso para el 1% más rico, ¿vale?, el que crece significativamente el ahorro fiscal. Bueno, estos números se parecían a los que adelantó el gobierno. En 2015 muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, se decía, dentro de muy mala información, porque en España que se hace una reforma de estas no hay una memoria económica demasiado detallada, pero se decía que para rentas inferiores a 24.000 euros habría una rebaja en torno al 19% y para los 2 años del 23%. Bueno, para 24.058, que para nosotros nos sale justo en la decila 7, es decir, pues por ejemplo, frente a ese 19 a nosotros nos sale más rebaja, 21,17, ¿vale? Y ese 23,47 para nosotros es un 23,68. Bueno, no deberíamos andar, y a pesar de que obviamente cuando el gobierno hace este tipo de números los suele hacer no con una muestra, sino los hace con los 19 millones de declaraciones, ¿eh? Es decir, que puede afinar mucho más en los cálculos. Pocas más cosas. Hay ganadores y perdedores. ¿Quiénes son estos? Muy rápido. Este gráfico. Hemos analizado, como os dije, por perfiles de contribuyentes. ¿Qué pasa con la gente que el 90% de su renta viene del trabajo? Que hay muchísimos. Fijaros, en negro tenéis la ganancia media, esa del 10,5 que habíamos dicho, ¿verdad? Bueno, pues
Por debajo de la ganancia media del impuesto tengo un perfil de contribuyentes en los que el 90% de su renta viene del trabajo. Un perfil de contribuyentes que son los autónomos, que sus rentas de autónomos son el 90%. Todo esto lo podemos cambiar en el simulador y hacer cuantos perfiles quieran, ¿sí? ¿Qué pasa después por orden? Esto va creciendo. Los autónomos, que la mitad de sus rentas son el 50%. La gente que tiene rentas del capital inmobiliario, que son el 50% de la renta gravable total, mobiliario. ¿Quiénes son los que ganan más en la reforma? Aquellos que tienen ganancias del patrimonio, el 90% explican su renta gravable. O el capital mobiliario explican el 90%, es decir, claramente rentistas. A ver, en términos relativos son muy poca gente, muy poca gente. Básicamente, ¿esto a qué es debido? Cuando que yo toco tipos marginales, etcétera, en bases imponibles muy grandes, las ganancias relativas son muy grandes. Pero insisto, son bastante pocos respecto del resto de contribuyentes. Otros perfiles. Los sociopersonales. Ya termino. ¿Quiénes son los que menos ganancia tienen? Los que menos ganancia tienen son declaraciones conjuntas con 0 hijos. ¿Vale? Matrimonio en el que solo trabaja un cónyuge, sociológicamente, normalmente el marido. La rebaja está en torno a la media, al 10,5. Fijaros el efecto de las deducciones reembolsables. Declaraciones monoparentales. Madre o padre, viuda, soltero, divorciado, con hijos menores de 18 años. ¿Vale? Pueden llegar a ver reducida la cuota en media en casi un 15,5%. Ah, no, perdón, me parecía poco, ¿eh? No, me parecía poco, ¿eh? Es decir, os lo he dicho antes de palabra, un 60 y tantos %, ¿eh? Fijaros, realmente es una reforma muy orientada hacia la familia numerosa y discapacitados, el coste, ¿eh? Una parte importante que se ve mucho en los números y que sale por aquí. Bueno, y básicamente daría para estar hablando otra hora más. El análisis por comunidades autónomas también os lo evito. Curiosamente se ven comportamientos erráticos por comunidades. Cada bloque de columnas es una comunidad autónoma. En gran medida porque las comunidades autónomas, yo esto no lo voy a criticar, por fin han hecho un uso desigual de sus potestades tributarias. Nos hemos tirado años invocando la corresponsabilidad fiscal. Bueno, parece que ha funcionado. En cierto modo es verdad que de la necesidad se hace virtud, es decir, fundamentalmente por el problema financiero de las comunidades. Pero sí que hay tratamientos diferenciados. Por supuesto, si yo reformo de la tarifa para abajo, evidentemente yo Estado les estoy imponiendo externalidades verticales a las comunidades autónomas en recaudación, claro. Entonces, hay una parte de esos cambios de recaudación de las comunidades que vienen por la actuación reformadora del Estado. ¿Vale? Con todo esto se puede analizar. Básicamente vemos las reducciones en cada caso de cuota final. Por supuesto, el que haya más familia numerosa, menos, afectará en las comunidades de forma distinta. Y exactamente igual que pasa en las decilas superiores, en las dos decilas superiores. Es muy curioso por comunidades autónomas que el comportamiento aquí sí que es muy heterogéneo. Fijaros, hay comunidades autónomas que las dos columnas, la verde y la azul, la estatal y la autonómica, significan incrementos, en otros reducciones. Es decir, no todas las comunidades autónomas con esta reforma salen igual, además que las propias comunidades autónomas ejercen su capacidad normativa. Esto está fijado para las dos decilas superiores, para el 20% más rico de la población. Fijaros que los tratamientos de comunidades autónomas al 20% más rico de la población son muy heterogéneos. Algunas curiosas, ¿eh? Por ejemplo, lo de Castilla-La Mancha es muy curioso, ¿eh? Estamos hablando que a la decila 9 le baja casi un 4% los impuestos. Es decir, en cambio tenemos La Rioja, pues que sube en la decila 10 un 8,26%. Fijaros qué rango de abanico tenemos ahí. Vale, por mí he terminado, que creo que estoy un poquito más. Entonces le damos la palabra. Pues, si os parece, le damos la palabra a Descasa, Víctor Hernández. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar la enhorabuena a Jorge por el magnífico artículo y por la presentación. También extender la felicitación al Estado de Autores. Voy a ser breve, primero un breve comentario y luego 3 preguntas.
Bueno, tratar de estimar los efectos de una reforma del IRPF español es una tarea complicada, muy compleja, realmente por dos motivos. En primer lugar, el IRPF español es muy complejo, tiene el tramo general, tramo autonómico, tiene primero la base imponible del ahorro, la base general. Luego hay un montón de reducciones, que además van cambiando continuamente. Muchas veces no se sabe si hay una planificación realmente de las reducciones y reducciones, porque cambian cada año, se incrementan, se modifican. Y bueno, una segunda dificultad a la hora de realizar ejercicios de microsimulación es que los datos muchas veces limitan. Hay partidas que no están disponibles para realizar los ejercicios, luego hay partidas que no están desagregadas. Y bueno, aunque hay dificultades, en mi opinión, estos ejercicios, este tipo de estudios son muy interesantes, son muy útiles, ya que evaluar el impacto, los efectos sobre la recaudación de una reforma impositiva es muy importante, y más en el actual contexto de desequilibrios presupuestarios y bueno, de alto nivel de déficit. Y bueno, también es interesante evaluar un poco los efectos sobre la redistribución, ¿no? Porque también hay un nivel alto de pobreza y de desigualdad. Y bueno, para no extenderme demasiado, voy a pasar a plantear 3 preguntas para iniciar el debate. La primera pregunta es acerca de los pensionistas, que no lo ha comentado hoy en la presentación, pero en el estudio pues proporciona un dato que me ha resultado llamativo, que es que la reducción de la carga tributaria a los pensionistas es menor que la reducción media. Y bueno, este dato me resulta, ya lo he dicho, llamativo, porque es de esperar que la renta media de los pensionistas sea menor a la renta mediana y a la renta media. Y aparte ha señalado que la reforma tiene un carácter, aumenta la progresividad. Entonces pues llama la atención este resultado, y cómo una reforma que aumenta la progresividad provoca que la reducción en un colectivo que en teoría es de renta más baja que la media no le beneficia tanto. Entonces, bueno, ¿cuál sería la causa? ¿Es porque las reducciones y las deducciones no les han beneficiado particularmente a este colectivo? Puede ser porque este colectivo tenga relativamente menos rentas del ahorro y por lo tanto no se han podido beneficiar de la bajada de tipos en la base imponible del ahorro. ¿O es que este colectivo en realidad no tiene tan baja renta? O sea, esta sería un poco la primera pregunta. Vale, si me las hace, ¿contesto una a una? Como prefiera. Vale. A ver, contesto muy rápidamente. Las has expuesto dos de las consecuencias fundamentales, ¿no? Primero, no son un colectivo con tan baja renta. Es decir, estamos llegando, fijaros, hemos estado viendo ahí que tenemos rentas de hasta 24.000 euros hasta la decila 7. Es decir, con lo cual, por ejemplo, a partir de la decila 7, bueno, pues a ver, a lo mejor tenemos una horquilla de, no lo sé de memoria ahora mismo, en el análisis estadístico está, pero puedes tener los umbrales de entrada en cada decila, pero por ejemplo puedes tener pensiones medias en España. Ahora mismo no recuerdo la pensión media en términos anuales en España cuánto es, pero quiero recordar que anda por los 16.000 euros o algo así, o 14.000, con lo cual ya me estoy situando, por ejemplo, en la decila quinta o sexta. Luego está el tema de la redefinición de la reducción de trabajo. Es decir, la reducción de trabajo, si alguien la ha analizado, es bastante penalizadora. Es decir, porque la nueva definición de la reducción de trabajo limita una cantidad por equivalente a 2.000 euros, no era por gastos deducibles, cuando en la fórmula anterior que existe, la formulita aquella que eran, hablo de memoria, 4.010 euros hasta no sé si eran 8.000, luego había una fórmula que decrecía hasta que todo el mundo se quedaba en unos 2.590 euros. Bueno, pues ahí hay una penalización importante. Claro, este perfil de contribuyente, además, tú lo has dicho bien, no suele tener otras rentas. Con lo cual no ve amortiguada, no ve aumentada la reducción por el tratamiento más favorable de otras rentas, como las del capital, etcétera. Y
Incluso, a ver, desgranar todo esto es complicado. Por ejemplo, hay una reducción, que esa tenemos que que tenemos que estudiar mucho más a fondo. Cada vez que vas viendo resultados te aparecen muchos trabajos a hacer. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con las rentas de los arrendamientos? Es muy importante, porque si recordáis, había una reducción. Si yo alquilo mi casa como vivienda a un joven menor de 30 años, que se modificó luego, tenía una reducción del 100%. Esta se ha bajado ahora al 60%. Con lo cual, imaginemos una persona mayor, tal, que o se va a una residencia o vive con los hijos y alquila su vivienda. Si se la estaba alquilando a un matrimonio menor de 30 años, etcétera, no metía nada en su declaración, porque había una reducción del 100% del rendimiento neto, y ahora va a tener que meter un 40%. Es decir que, a ver, estamos hablando de estar por debajo de la ganancia, no que pasen a perder los pensionistas, pero sino que su rebaja media es más baja. ¿De acuerdo? Y bueno, hicimos varias revisiones de todo, claro, hay mucha heterogeneidad, pero vamos, básicamente es tratamiento de rentas del trabajo, que las rentas no son tan bajas, evidentemente, tratamiento de todo el cálculo del rendimiento neto reducido del trabajo y composición con otras rentas muy típicas de ese perfil que pueden estar perjudicadas. Vale. La segunda es en relación a los efectos redistributivos de la reforma. He mencionado que el índice de Reynolds-Smolensky muestra una disminución de la capacidad redistributiva del impuesto, como consecuencia principalmente de que baja la recaudación. Y mi pregunta sería si es posible descomponer este índice, el Reynolds-Smolensky, para distintos grupos de renta, para ver un poco quién son los grupos de renta que más se perjudican por la menor redistribución y cuáles son los que más se benefician. Y por fuentes, tenemos precisamente posiblemente una de mis áreas de trabajo más habituales con Fidel Picos de la Universidad de Vigo, bueno, ahora en la Comisión Europea, y con Carmen Rodado de la Rey Juan Carlos. Llevamos años trabajando en descomposiciones de IRPF. De hecho, en la tesis de Carmen Rodado, uno de los papers era precisamente la descomposición por fuentes de renta, y una metodología que hemos modificado ahora en un artículo de 2014 reciente en International Tax and Public Finance. Lo que hacemos es descomponer las piezas del impuesto como contribuyen a la redistribución, pero perfectamente también lo podemos hacer por grupos. También lo podemos hacer por grupos de colectivos. Los problemas de descomposición de índices tienen sus problemas, que ya apuntaba Sorrox en el año 82, de solapamientos distributivos, porque está claro que no tenemos, cuando descomponemos los individuos, los rankings de individuos cambian en cada fuente de renta o en cada colectivo, y por tanto tenemos un problema de covarianza fundamentalmente, y de lo que se termina tratando, siendo pragmático, ¿no? Porque si uno lee a Sorrox el año 82, le dan ganas de tirar toda la papelera y decir, vale, ya sé que no hay descomposiciones perfectas puras, pero bueno, luego Jenkins, que es un tipo muy pragmático, dijo, vale, muy bien, aquí el problema lo tengo las covarianzas, lo que se trata es de imputar ese efecto de solapamiento, y a partir de ahí nosotros propusimos en la tesis de Carmen Rodado un criterio que era imputar los rankings entre Gini y concentración de una manera, porque bueno, era un criterio como otro cualquiera, pero le entendíamos que era objetivo, porque al final era un criterio estrictamente estadístico, ¿no? Porque la gente se reordena. Para que me entendáis, los que a lo mejor no controláis un poco de renta, de temas de desigualdad de renta, de lo que estamos hablando es que si yo ordeno a la gente por su renta, del más pobre al más rico, pero luego cojo a la gente que tiene rentas del trabajo, del más pobre al más rico, a la gente que tiene rentas del capital, del más pobre al más rico, etcétera, etcétera, no hay una correlación perfecta de las distribuciones, no hay un alineamiento perfecto de las distribuciones. Y por tanto aparece el solapamiento distributivo. Es complejo lo de la descomposición, pero hay soluciones. Pero eso lo haremos cuando tengamos un rato, ¿verdad? No, es decir, hay un potencial de análisis aquí tremendo, pero sí, es importante. Incluso despiezar el impuesto es importante, porque hay mucho efecto cruzado base-cuota. Mucho efecto base-cuota, incluso Estado y comunidades autónomas. Vale. Por último, una pregunta sobre el nivel de recaudación del impuesto de IRPF. Sí. ¿Crees que son sostenibles las últimas rebajas en el IRPF, tanto las que se han tenido ya lugar como las que se han anunciado, teniendo en cuenta que bueno, el déficit público previsiblemente va a cerrar 2015 todavía por encima del 4,5% del PIB? Yo aquí, a ver, voy a dar más mi opinión personal, ¿eh? Sí, yo, cuando me preguntan, y soy un poco heterodoxo, ¿no? Y tal, y bueno, heterodoxo, yo creo ortodoxo, lo que pasa es que, bueno, mi teoría es que en España los impuestos son bajos. Es decir, le demos las vueltas que le demos, otra cosa es cómo se repartan. Es decir, pero bueno, un país que quiere jugar en la Champions League, si tú ordenas los países por presión fiscal,
Bueno, pues es que estamos junto con Bulgaria, alguno de los bálticos y alguno más en los niveles de presión fiscal y sobre todo por imposición indirecta más bajos de la Unión Europea. Dicho todo eso, ¿cabía una reducción de la recaudación del 10,5%? Bueno, pues de momento están los objetivos de déficit sin cumplir, es decir, y con un cierto trasvase hacia el déficit hacia el Estado. Es decir, a ver, el tema del impuesto sobre la renta es la elasticidad que tienen esas bases. A ver, yo en el tema famoso del AFER y demás me creo lo que me creo, es decir, porque los efectos comportamiento que se supone que subyacen a la respuesta pues son los que son muy heterogéneos. ¿Por qué? Porque obviamente hay gente con una elasticidad de sustitución elevada. En otra tesis doctoral que dirigí en junio pasado en Petrexanfedea, estimé unas elasticidades con microdatos de IRPF que de media están muy en línea. Aquí sí que hay valores en trabajos de mucha gente para todos los gustos, pero hay una elasticidad de sustitución para España de 0,41, elasticidades no calculadas sobre oferta de trabajo, ¿vale?, sino calculadas a la first stage size, es decir, sobre base gravable y cómo responde al cambio del marginal, ¿vale? Y sale 0,41, 41,5, pero cuando desagregas por tramos de renta, evidentemente, prácticamente tienes primeros tramos con una elasticidad casi 0 a 1,4. Hay elasticidades calculadas para España con los mismos datos de casi 3 puntos, de 2 y pico, etcétera. A ver, aquí hay gusto para todos. Yo, sinceramente, creo que lo que hay que hacer en el impuesto, a mi juicio, es fortalecer claramente la recaudación y que no sea tan volátil. Es decir, hay un problema y en España hay mucha economía sumergida en determinadas rentas. El problema es que los tipos marginales en España más altos están entrando en un umbral de 60.000 euros. ¿Vale? Y esto realmente además te da bastante poca elasticidad, porque de esas rentas de 60.000 euros, muchísimas de ellas prácticamente no tienen recorrido en la economía A. En la economía B sí que tienen recorrido. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que si yo tengo un funcionario, tengo una persona, es muy difícil que su oferta de trabajo responda. Es muy complicado, ¿vale? Salvo que vaya vía pluriempleo, vía economía sumergida. Es decir, hay un caso que yo creo que es una buena tesis doctoral, por si alguien se apunta a hacerla. Es decir, que me acuerdo el año que estuve en el Banco de España, hablábamos Javier Pérez y Pablo Hernández con mucho de este tema, que es por qué un modelo de IRPF tan similar al italiano, que es muy parecido, países con PIB muy parecidos y tal, la elasticidad recaudatoria del impuesto italiano es muchísimo más grande que la de España. Es decir, y tenemos un diferencial en puntos de PIB de recaudación por IRPF enorme. ¿Eso cómo se explica? Hay un problema de gastos fiscales, que también un poco sin que haya mucha evaluación. En España hemos gastado dinero a paletadas en deducciones, etcétera, para 1000 cosas que no sabemos qué han arreglado. Yo, me acuerdo hace ya 20 y tantos años, con González Páramo escribimos y evaluamos la deducción de vivienda diciendo que había que quitarla porque era simplemente, se trasladaba a precios tanto a precios de promotores como a precios del sistema financiero, cuando estaban los tipos de interés al 14%. Y ya llovió, desde el 92 hasta el 2000, cuando se suprimió, 2013, ¿no? Se suprimió la deducción, pero estamos hablando de miles y miles y miles de millones de euros que no han valido para nada. Pero es que sospecho que algunas otras deducciones, la de I+D, yo tengo mis dudas, es decir, porque si la gente realmente deja de invertir en I+D si no le das una deducción, entonces hay un problema de agujeros en el impuesto, un problema de elasticidad. No sé si con esto te he contestado la historia. Parto de la premisa de que tenemos una presión fiscal por IRPF poco homologable para países de nuestra dimensión y de nuestra situación. ¿Dónde hay que actuar? Pues posiblemente vía fraude, pero vía también definición de las rentas. Yo siempre he sido contrario totalmente al sistema de módulos. Yo solo lo he visto en países con bastante retraso económico, es decir, y que nos hayamos plantado ya en la segunda década del siglo XXI con un sistema de estimación de la renta de autónomos modular. Es verdad que en los últimos años se ha recortado mucho, pero aparte que es generador de mucho fraude fiscal, tema de facturas falsas, es decir, viene realmente por el sistema de módulos, es decir, porque si no tengo límite de facturación, a vender facturas. Y bueno, pues ahí hay muchos problemas. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Las preguntas. Yo quería preguntar dos preguntas. La primera es, se hace una simulación, se hace una proyección a 2014 y ahí se tiran los escenarios, y primero el escenario antiguo y luego el escenario nuevo. Tirando el escenario antiguo sobre los datos que se recogen de la agencia tributaria, los de 2011, ¿cuál sería la diferencia? Es decir, ¿cuál es el margen de error? Porque se ve, tú tienes una simulación, tiras, por decirlo de alguna manera, el programa, tiras la simulación sobre esos datos, tienes una desviación, ¿cuál es esa desviación? Y luego sobre la interpretación de los datos, aparecen las ganancias por centiles y por deciles. Sí. Esas ganancias que aparecen Son medias. pero son ganancias sobre el total, es decir, cuando aparece el 100% es que deja de pagar el 100% o es el 100% sobre lo pagado en la simulación. Es sobre lo pagado en la simulación, siempre sobre el escenario de simulación. Eso siempre sobre lo pagado en la simulación. Ahí hay una discusión que tuvimos, bueno, yo no tuve, no lo tuvo en la radio, así en FEDEA, con los de una tertulia de esta nocturna de economía, sobre qué pasa cuando tienes ganancias, por ejemplo, variaciones sobre valores negativos, ¿no? Y cosas de estas, un poco, hay algún número un poco extraño, porque cuando calculas tasas de variación, ¿no? Hay una discusión ahí técnica que yo creo que se resuelve fácilmente trabajando en valores absolutos, ¿no? Que para mí es el criterio. Pero eso sobre esas interpretaciones. Sobre otro que me has preguntado, que era sobre los escenarios, entiendo lo que dices. Lo que pasa es que para hacer esa comparación estrictamente, nosotros lo que hacemos es que en 2014, es decir, hemos actualizado las magnitudes económicas del 11 al 14, pero hemos aplicado la normativa del 14, que es muy distinta a la normativa del 11. ¿Vale? Es decir, con lo cual, lo entiendo, ¿eh? Incluso, a ver, por ejemplo, una cosa que se nos planteaba y que en la tesis de Carmen no sé si haremos, que es el tema del bootstrapping para ver, es decir, con microdatos, todos sabéis que evidentemente nosotros tenemos una muestra representativa de la población, pero si mañana volvemos a muestrear sobre esos 19 millones de declarantes, nos saldrá una muestra distinta. No saldré yo y saldrá Carmen, o no dentro de mi estrato saldrá otro, ¿no? Siempre lo normal cuando uno trabaja con muestras es dar intervalos de confianza y errores estándar, ¿no? ¿Vale? Es decir, generalmente lo que hacemos con microdatos es bootstrapping, casi siempre. Bootstrapping es que tengo una muestra, los que no lo sepáis, en estadística, quito un porcentaje de las observaciones, relleno con las que tengo ese porcentaje que he quitado, vuelvo a correr todo, vuelvo a calcular los estadísticos. Si eso lo hago, imaginaros con 2 millones de observaciones, computacionalmente lleva mucho tiempo, pero yo he hecho algunos ejercicios de bootstrapping en otros trabajos y a la conclusión que llegas es que con unas muestras tan enormes, los intervalos de confianza de las estimaciones son enormes. Es que es una distribución totalmente apuntada, no hay nada de anchura abajo, no hay sesgo, es decir, por lo cual creo que no. Otra cosa es calibrar esto, pero yo creo que la única calibración posible es que cuando la agencia tributaria ve ahora los datos de 2014, ¿vale?, poder comparar en cuánto nos hemos ido. Hemos hecho algún testeo por recaudación, porque los datos de recaudación se tienen mucho antes que los de declaración, vía retenciones, etcétera, y no sé, el olfato me dice que no está muy mal. Por supuesto, nos habremos ido, pero sobre todo en el momento que se hace el ejercicio y con la información que tienes, a mí nos tranquilizó bastante cuando vimos lo que el gobierno en una exposición de motivos, vamos, en el documento que acompaña al Consejo de Ministros donde aprobaban la reforma para mandarla al Parlamento, pues que era un documento, eran unas transparencias con unos datos realmente, pues bueno, estamos hablando de un 19 no sé qué frente a un 21, pero es que luego en 14-16 era 23 no sé qué con 23 no sé qué, es decir, que se supone, además ellos suelen trabajar con todo. Sí, pero aquí, o sea, más que el tema del muestreo nos preocupa, aquí hay dos partes. Por un lado, que vuestra simulación sea correcta y segundo, que el ejercicio de la agencia tributaria a la hora de recaudar sea el correcto, porque dice, si la agencia tiene un 5% de desviación sobre el ejercicio justamente teóricamente correcto y yo tengo otro, pongamos otro 3% de desviación, vale. Pero es complicado, ¿no? Ahora con los macros, ¿no?, con Javier y con Bosca, realmente con la gente macro, a ver, la historia muchas veces es que el shock que tienes, tú lo que estás inyectando en el macro, lo que estás inyectando en el modelo, pues son pues esos 6.700 millones, que además secuenciados, porque realmente cómo se inyectan.
eso lo saben muy bien los políticos, si que están en la nómina, ¿no?, de todos los meses vía retenciones, los 30, 40, 50 euritos van entrando, ¿no?, en el modelo. Entonces, en cuanto, claro, a ver, en dinámico, ¿eso qué significa? Que bueno, si algo nos creemos de ese efecto expansivo de bajar el impuesto, todo lo que hay detrás, en términos macro, posiblemente te está ya desviando las propias estimaciones de recaudación. De hecho, el ejercicio de 2016, a pesar de que el gobierno lo anticipó en julio, y lo he advertido al principio de la presentación, está evaluado todo a 31 de diciembre del 14. Es decir, que el propio efecto, aunque todo el ejercicio es estático, vamos, estático sin comportamiento, pero estaría claro que evidentemente el del 2016 algo recogería de movimiento de 2015. Pero bueno, en estos ejercicios sin comportamiento yo me fío mucho más de tener un punto de referencia fijo, porque entonces sí que empezamos a novelar. Y muchos artículos que se ven y muchos trabajos de opinión que se leen, novelan. Prefiero saber sin comportamiento qué sale y saber cuál es el rango de recorrido que le tendría que pedir a unas elasticidades para ganar tanto, y a veces uno se lleva sorpresas haciendo ese ejercicio, que decir, no, mira, ahora como han crecido las bases en 2016, es un poco el cuento de la lechera. Yo siempre he tenido la sensación, para bueno y para malo, es decir, por lo cual este tipo de literatura fija referencia en un momento y vale, y ya sabes lo que es sin comportamiento. Y a partir de ahí, pues trabaja con elasticidades o con lo que sea, pero primero acota lo que hay. Sí, Emilio. Enhorabuena, y yo creo que es de la larga saga de trabajo sobre el IRPF, pues el punto más. Yo la pregunta que quiero hacerte también para generar conocimiento de todos es la siguiente. Estamos hablando de 25 años haciendo. Tú hiciste uno de los primeros. Es una industria académica, esto es una industria. Y como toda industria tiene sus inconvenientes. Seguro. En definitiva, lo que estamos viendo aquí que es, y por medios, nos preocupamos de los marginales. Nos preocupamos de muchas cosas. Pero el político, con ansiedad, casi espera por dónde le van a decir que ha ido la cosa en términos de progresividad y de recaudación, antes casi de empezar el fenómeno de la aplicación práctica de la reforma. Y a mí lo que me preocupa de esta literatura, normalmente de ese tipo, los temas son importantes, no estoy diciendo que los temas que de la industria. Claro, imaginemos que lo que somos economistas de aquí, decidiéramos es el mejor IRPF sería el que no tuviera ninguna deducción, o sea, exagerar este mal, para que me acerque a lo que nada, recaudara más, bueno, menos efectos de eficiencia, porque claro, aquí por ejemplo, no estaréis en cuenta que si hay reducción de recaudación, habrá más consumo, masiva, imagino. Totalmente. No al 21, no quiero. Es incomportable. Es que todos los trabajos que se han mencionado de elasticidades liquidables están quedando y que cada vez queda más gente trabajando en esto, lo cual es perfecto y es importante. En absoluto ninguna crítica a lo que habéis hecho, sino al contrario, creo que está magnífica. Pero quiero transmitir ese problema. Cualquier político no quiere perder recaudación. Mejor la va a obtener usted por vía IVA o vía... Las recaudaciones del sistema, no es de el IRPF, que es lo único que además es sobre sociedades. Yo llamando el desierto hace 25 años, quiero decir, no sé si te traes. Sí, totalmente. Hay de verdad hay trabajo. Sí, estamos en ello ahora. Estamos. Porque es que a mí me parece importante. Sí, estamos en temas de efectos de los tipos marginales, y no solamente del exceso de gravamen del sistema, sino también, pues, efectos recaudatorios y de recaudación en Sí, y redistribución entre figuras impositivas. Exactamente. Sí, estamos ahora trabajando en ello, esperamos tenerlo enero, febrero, porque estamos entretenidos viendo el impuesto del Ducados y del Fortuna y otras cosas, pero porque el gran problema que llevamos gastado desde prácticamente el verano, ¿no? Empezamos en septiembre cuando acabamos con esto, es que necesitamos hacer un matching estadístico que hemos hecho entre la encuesta de condiciones de vida y la encuesta de presupuestos familiares, ¿vale? ¿Por qué? Porque salvo Estados Unidos y algún otro país, no sé, el Reino Unido,
las bases de microdatos de gasto, la encuesta de presupuestos familiares, no tienen información de renta fiable ni otras variables, ¿vale?, para poder medianamente simular los impuestos. En cambio tenemos una encuesta de rentas muy buena, la encuesta de ingresos, la encuesta de condiciones de vida, que esa sí que está coordinada y normalizada por Eurostat, ¿vale? Pero esa, para que os hagáis una idea, para España tiene unos 10.000 hogares, representativos de unos 19 millones o 18 o 19 millones de hogares en España. La EPF, la de presupuestos familiares, que no está normalizada, a pesar de que, bueno, sí que hay algunas reuniones, creo, con Eurostat y tal, pero no está normalizada tal cual, esa tiene unos 20 millones de hogares. Por supuesto, no son los mismos hogares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una fusión estadística, con técnicas econométricas, garantizando igualdad de varianzas antes y después, bueno. Es decir, Carmen está haciendo su tesis, la parte también metodológica y todo eso, y ahora ya hemos logrado tener, ya tenemos en nuestros ordenadores, una base con los 10.000 hogares representativos de los hogares españoles, con su renta y con toda su cesta de consumo. ¿Vale? Y entonces ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos sacando lo que han pagado los hogares españoles de IVA por tipos, cosa que va a ser muy interesante también, por el tema de, por ejemplo, qué pasa si no veo un tipo único en IVA, es decir, tal, y por supuesto, por primera vez creo que vamos a obtener algo que en España no, yo me he quedado a cuadros, y hemos consultado en 20.000 sitios, en el banco, tal, la famosa propensión media al consumo, que hemos estudiado en primero de macro todos, es decir, propensión media al ahorro, España no está calculada. Está calculada. Nosotros la hemos calculado, ¿no? Cosa que es muy importante para ver, creo que anticipo ya un resultado, porque de hecho, Mamin y yo hicimos ya un trabajo para Intermon Oxfam, que está a descargar en la red, hicimos este trabajo también, ECV, EPF y tal, pero muy de andar por casa, porque nos surgían mucho para hacerlo, lo podéis descargar, viendo el impacto distributivo del sistema de impuestos personal, renta, cotizaciones sociales de trabajadores y autónomos, impuestos directos e indirectos, IVA más especiales, ¿vale? Especiales, tabacos, alcoholes, bueno, ahí metíamos casi todos, ver en los hogares españoles. Claro, es que cuando muchas veces vemos trabajos que dicen, el IVA es incluso ligeramente progresivo, y se justifica a veces por la discriminación en tipos, ¿no? No, es que casi todos esos trabajos evalúan la progresividad del IVA con decilas de gasto, no con decilas de renta de los hogares. Cuando tú ves la curva que nos sale de la propensión media al consumo, clarísimamente un hogar de más renta, su proporción de renta gastada, consumida, es mucho menor. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente te sale un componente regresivo del IVA, atenuado seguramente, ahora que no tenemos que medir por la diferenciación de tipos de gravamen en IVA. Pero claro, es un trabajo arqueológico, porque otra cosa que tenemos que hacer es que lo que estamos ahora, por eso decía en broma, ¿no? De ayer nos quedamos toda la mañana en Fedea con los ducados, los Nobel y tal, que los que no hemos sido fumadores nunca, es un lío, es decir, tratando de convertir los tipos ad quantum de los impuestos especiales, carburos, tabacos, alcoholes, es decir, lo que aprende uno con los impuestos específicos, eso, vamos, ¿no? Es decir, cómo se graba la ginebra, cómo se graba el moscatel, es un lío de 3 pares de narices, convertir esos tipos ad quantum, por unidad de producto, en tipos ad valorem, para poderlos aplicar. Pero bueno, yo hablo con los datos que obtuvimos Carmen Rodado y yo para 2011, es decir, que se ve claramente. ¿Qué me salía en IVA? Tipos medios decrecientes con la renta de los hogares, claramente, neutralizándose un poco, es decir, era una ligera regresividad, tipos de impuestos específicos claramente regresivos, es decir, la curva salía decreciente, cotizaciones sociales las más regresivas de todas, pero curioso, hasta la decila 7 crecían, y la 8, 9 y 10, claro, aquí había los componentes, pérdida de peso relativo de la retribución salarial en la renta del hogar a medida que crece la renta, topaje de bases superiores, etcétera, que yo ahora con la campaña electoral me llama mucho la atención muchas cosas que se dicen. Bueno, la solución a esto la han descubierto los daneses hace 10 años, es decir, ellos no tienen un sistema de cotizaciones sociales, sino que sobre el cálculo del rendimiento neto del trabajo personal en IRPF le meten un tipo proporcional del 8% sin topaje. Claro, pero es que tú cuando metes una base reguladora topada arriba,
claro, estamos hablando de salarios de ejecutivos o no de ejecutivos, de salarios que sobrepasan largamente los 3.600 euros mensuales, que están tributando en cotización social solo al tipo que corresponde, con lo cual te lo tiran para abajo. Ese tipo de trabajo creo que es a lo que te referías, y sobre todo por esta discusión sobre el tax mix, ¿no? Recomendaciones del Fondo Monetario, recomendaciones OCDE, quitemos imposición directa, aumentemos IVA. Vale, ya hay trabajos, por ejemplo en Euromod, ustedes, yo con la gente con la que he estado en Irlanda y tal, esta gente sí que obviamente ha trabajado paso de imposición directa e indirecta, pero es que los resultados son casi todos muy concluyentes, es decir, pierdes capacidad redistributiva, pierdes capacidad redistributiva. Es decir, no... Sí, pero bueno, pero entre el 33, un tercio, entre el 33 y el 25%, un cuarto, de media en OCDE, si las cifras no me fallan, ¿no? Con Euromod y tal, entre un tercio, un cuarto de toda la redistribución, de toda la corrección de desigualdad en los países OCDE, viene explicada por sistema tributario. Los otros 2 tercios, 3 cuartos, viene por prestaciones y gastos. Es decir, el tema, además se te alinean bastante los países. Ahora saco un artículo con Mami en Economía y hay algunos gráficos y se ve, yo creo, bastante claro en un mapa de dispersión de países OCDE cómo combinan imposición directa e indirecta con nivel de redistribución total del sistema impositivo. Y bueno, aquellos que tienen más imposición indirecta lo compensan con un IRPF más progresivo, pero la media anda eso, 33-25% de toda la redistribución vía impuestos. Por eso si la quitamos le tendríamos que pedir un 33-25% más al sistema de prestaciones. Estoy de acuerdo, y si lo diseñamos un poco, como dicen en el Merlis, pues pensando un poco en la renta de ciclo vital y tal, pero te faltaría un 25% de capacidad redistributiva. Es decir, no sé si es un discurso muy rojo, ¿no? Pero muy tal, pero de alguna manera es que yo no me imagino de dónde puedes sacar ese 25% de capacidad redistributiva. Y hay países de los que tienen un estado del bienestar bastante consolidados, pues que llevan con gobiernos liberales o liberal-demócratas ya por lo menos más de una década, etcétera. Y varía muy poco, varía muy poco. Es decir, si aquí de repente desplazáramos, no sé, ya imaginarme un 10%, un 15% de recaudación, imposición directa e imposición sobre consumo, con el sistema de gasto que tenemos, yo creo que empeoraría mucho la capacidad de redistribución del sistema. Además, con unos mecanismos de gasto de redistribución que son un poco de brocha gorda. Es decir, porque estos países es verdad que incentivos in-work, incentivos de incorporación de mujer al mercado de trabajo, cosas de este tipo, yo creo que están mucho más trabajados, más selectivos. Aquí muchas veces los mecanismos de gasto es muchas veces echar dinero a cubos y tengo la sensación que influye un poco en la corrección. No sé si te satisface la respuesta. Sí, buenas tardes. Bueno, enhorabuena en primer lugar por este trabajo titánico tan interesante. A mí me surge una curiosidad muy breve sobre el tema del cálculo de las rentas de capital inmobiliario, ¿no? Y es si se ha tenido en cuenta o qué tratamiento se ha dado a las rentas imputadas, es decir, todos esos locales que por desgracia hay muchos con el tema de la crisis y todo esto, que Hacienda hace una valoración de las rentas que debería generar, que en realidad no las genera, pero que tributan en el IRPF y se recogen ahí, con además el agravante de que no se puede desgravar gastos, hasta el punto en que algunos propietarios han decidido hacer contratos falsos de alquiler a un familiar. Locales, pero no de pisos. Locales comerciales, que son los que además, bueno, hay unas rentas imputadas. Pero no imputas, ¿no? Locales. Sí, se imputan. En el IRPF se imputan unas rentas de un local que esté vacío, pero al cual no se pueden quitar gastos, y esas rentas las determina Hacienda, supongo que en valor, en relación a un valor catastral que tampoco... Sí, no, es el... A ver, pero en vivienda es el 1,1 si el valor catastral está corregido a partir de 1994, y si no está corregido, el 2%, pero en locales comerciales... Sí, por eso digo que... 21 al 19 y ahora estaba el 21, 19,5 y ahora el 19%. Sobre la renta que genera ese local. Claro que es. Vale, no, pero es un sistema de renta presunta. Estamos hablando de actividad
estamos hablando de actividad económica de alquiler de locales. Si lo tengo vacío, me considera... Efectivamente. No sé, tendría que estudiarlo, es que no sé muy bien de qué... Es decir, que Hacienda entiende que te está diciendo, si me dices que tienes rentas de alquiler por debajo de esto, te las imputo. No, aunque esté vacío. Y el tema es que además no se pueden desgravar gastos. Entonces, bueno, en una época de crisis como la que vivimos... No, a ver, nosotros nos hemos limitado en viviendas y de las que forman parte de rendimientos de capital inmobiliario imputados, hemos corregido evolución de valor catastral sobre lo que ya estaba declarado. No hemos ido más allá, no información de microdatos. Más cosas. Sí que en un trabajo que hicimos ya hace unos años, que está en el Journal of Housing Economics, Luis Ayala, Carmen Rodado y yo, hicimos un trabajo que lo que hacíamos era sustituir la imputación de valor catastral por la imputación de mercado. Trabajo también de arqueología, íbamos con la información de registradores, la información tal, lo que hacíamos metros cuadrados medios de las viviendas, etcétera, etcétera, y veíamos cómo cambiaba la distribución de renta y cómo cambiaba el impacto del impuesto si hubiéramos una especie de pseudoimpuesto de vivienda vacía imputando valor de mercado, ¿vale? Pero sobre vivienda. Una curiosidad, ¿por qué nos dan una muestra y nos dan todos los datos? La agencia tributaria, ¿por qué no es una curiosidad? Porque creo que entienden que manejarse con 20 millones de declaraciones es una pasada, pero por ejemplo he estado trabajando, porque estoy supervisando unas tesinas de máster de unas chicas de Uruguay, porque he estado trabajando con ellos y tal, y por ejemplo en Uruguay, que son muy poquitos, en Uruguay son 4,5 millones, no llegan de habitantes, tenemos el 100% de las declaraciones, ¿vale? Tenemos el 100% de las declaraciones, incluso de las declaraciones empresariales, eso es alucinante, tenemos, y conectadas con las declaraciones de renta de los asalariados de cada empresa. Uruguay es una experiencia curiosa. Es privatizar, pero en el tramo alto tenemos todo. Porque, no, quiero decir. Pero no tenemos códigos, no tenemos... Porque todas las empresas puede ser lo que han pedido cada tus competidores. No, pero Emilio, están anonimizados en el sentido de que no tenemos el código, no tenemos el NIF, obviamente, tenemos un número fuente, pero además... Pero no tenemos domicilio, ¿eh? No tenemos... Es decir, lo que se hace es que cuando alguien vive en un determinado sitio que hay pocos como él, automáticamente se coge simplemente el código provincial. Familias altísima renta, claro, películas. En el 2011, si os sirve de curiosidad, el más rico que tenía 800... Era de Barcelona, era de Cataluña. El más rico era de Cataluña y tenía 830 o por ahí. 80 millones. No, tenía una burrada. Pero era porque había hecho un 90... Sí, tenía unas ganancias de patrimonio que le llevaban en base general, eran 60 millones de euros o no sé cuánto, y en la del ahorro tenía 800 millones, ¿no? Sí, bueno, estas cosas más vale que no nos las oigan en la agencia tributaria, porque durante años nos hemos dedicado una anécdota, la reforma fiscal del año... Yo aquí siempre invoco a una persona que como director del Instituto de Estudios Fiscales consiguió que en España volviera a haber microdatos. Fue Jesús Ruiz Huerta, un catedrático de la Universidad de Juan Carlos, porque yo que he trabajado en el Instituto de Estudios Fiscales montones de años, es decir, desde el año 94 al año 2005 o 2006 no hubo microdatos. Es decir, y yo lo he padecido incluso estando en el staff del Ministerio. Es decir, la reforma fiscal del año 99, la de la ley 4098, la evaluamos una compañera mía del departamento, Raquel Paredes, y estaba en el instituto conmigo en aquella época, y técnico del Ministerio, Juan Castañer, la evaluamos haciendo una proyección de los microdatos del año 94 para el propio Ministerio. Pero es que luego en 2003, yo ya tenía un puesto directivo, es decir, el propio ministro, en aquel momento, el jefe de gabinete del ministro, querían en aquel momento evaluar una negociación salarial alemana, donde se creía que una parte, había tensiones inflacionistas, quiero recordar, con la entrada del euro, y lo que se quería hacer era que una parte de la negociación salarial fuera vía aportaciones a planes de pensiones empresariales, un modelo muy
que tenían los alemanes y tal. Bueno, pues fuimos incapaces de tener una cosa que quería el ministro, fuimos incapaces de tener los microdatos de la agencia tributaria, es decir, año 2003, es decir, ¿verdad? Como la vida misma. He hecho excursiones a Santa María Magdalena, donde está la Dirección de Informática Tributaria y tal. Y es cierto, pues me lo diré, vamos, dos personas, el director de la agencia tributaria en aquel momento, que era Luis Pedroche, y Jesús de Puerta, que era el director del instituto, se firmó un convenio y logramos una cosa, porque bueno, a mí me encargaron, el Pico es un profesor de la Universidad de Vigo, nos encargaron crear el nuevo panel de microdatos de IRPF tal. Logramos una cosa que yo creo que vale su peso al oro, que es que se introdujera en el Plan Estadístico Nacional. Es decir, ahora es mucho más difícil que venga alguien con un rotulador rojo y diga esto se ha acabado. Es decir, porque claro, antes era una cosa que se pasaba al Instituto de Estudios Fiscales, allí, y ahora la elaboración de muestras y el panel está en el Plan Estadístico Nacional, ¿no? Podéis entrar en la página del IES, solicitar los microdatos, os mandan el DVL, firmáis que lo queréis para trabajo de investigación y tal, y no... Y hombre, es decir, yo creo que es algo muy importante que todos los países desarrollados lo tienen, Hablando ya para terminar esto de los microsimuladores, por ejemplo, en el Reino Unido, que son un poco los que tienen la tradición de todo esto, es decir, bueno, pues hay cosas como microsimuladores online, ¿no? Para que los ciudadanos, cuando hay una reforma fiscal, son versiones muy simplificadas, pero que puedas entrar y jugar un poco. Con mi sueldo del año pasado, ¿qué va a pasar con la reforma? ¿Voy a ser ganador, perdedor? ¿Dónde estoy? ¿Dónde dejo de estar? Este tipo de cosas que yo creo que generan cultura fiscal en los países, ¿no? La tradición viene de Estados Unidos. Estados Unidos tiene el panel de IRPF, el que hace el impuesto federal, el IRS, ¿no? El Internal Revenue Service, más antiguo del mundo, Es decir, tiene datos más o menos procesados desde los años 40. La tesis de Bitcraig estaba hecha con esos datos. Y no tabulados, no procesados, sino más bien registrados, lo tienen desde los años 20. Es decir, que con lo cual hay una tradición que a nadie se le ocurriría. Incluso hay una derivada de todo esto, es la derivada incluso del propio uso del Ministerio. Yo creo que si el Ministerio se usara más la información que sale de los microdatos tributarios para diseñar política de lucha contra el fraude, para diseñar muchas cosas, sería un poco mejor. El Departamento de Explotación Estadística del IRS americano, esto me lo ha contado Jorge, vamos, a lo mejor una persona que lo lleva, hay bastantes cosas de National Tax Journal publicadas sobre estas cosas, es potentísimo, modelos de elección discriminante para luchar contra el fraude, porque cuando estás habituado a trabajar con ese tipo de datos, te das cuenta que cambian muchas cosas. Cambios en ejercicios económicos, por ejemplo, el efecto anuncio del cambio de gravamen de las ganancias de patrimonio de 2006 sobre 2007 es espectacular, es que se multiplican por el 300%. Claro, se abandonaba un sistema de coeficientes de abatimiento que te podía dejar la exención a cero, la ganancia, por un sistema donde siempre va a haber una proporción en el régimen transitorio que quedaba grabada. Una realización de ganancias de patrimonio espectaculares. Pues este tipo de cosas, para seguir la pista y tal, pero en España no hay tampoco mucha tradición por parte del político de usar estas cosas. Gracias. Bueno, yo creo que muchas gracias ahora.